albedrío o somos esclavos de nuestras neuronas? Yo le cambié ligeramente el título porque en las conferencias que dio usted en el Colegio Nacional se hablaba de esclavos, ¿no? Bien, pues bienvenido, doctor Romo. Muchas gracias, doctor, y buenos días a todos ustedes. Supongo que esta es una charla típica para ustedes, para mí también, en el territorio, pero ya me estoy acostumbrando a ir a hablar con los niños, los jóvenes, en las preparatorias, en las secundarias, así que creo que no es muy diferente al estar con ustedes. El título de mi charla, pues ahí lo tienen ustedes, y es básicamente es una provocación que me he hecho yo mismo a través de los años, trabajando con problemas del funcionamiento del cerebro. Puedo rememorar algunos años, casi 30 años, donde empezamos un colega alemán y yo en Friburgo, Suiza, a plantearnos el problema, pues el mecanismo mecanismo neural de nuestro cerebro que sustenta los movimientos voluntarios. En esa época yo era muy joven, el colega alemán también muy inexperto, el tema apenas estaba activando a nivel de la ciencia y de la neurofisiología internacional, y que curiosamente lo activó un premio Nobel que se llamó John Eccles, que ganó el premio Nobel por haber picado una neurona en la médula espinal allá en los años 50, y fue el primero en demostrar que la entrada de información a las neuronas de la médula espinal generaban potenciales sinápticos, excitatorios e inhibitorios, que es la forma de cómo una neurona se comunica con otra. Y aunque ustedes no crean, esto fue algo fascinante, pues porque hasta ese momento todo el mundo pensaba que todo era excitación en el cerebro y que uno se calmaba o algo así simplemente porque las neuronas se fatigaban. Entonces lo que se demostraba básicamente es que había un proceso de inhibición activo que era capaz de remodular la actividad de las neuronas. Pues este hombre fue envejeciendo como todos nosotros, fue reflexionando más y más, y como era muy católico, este hombre empezó a desarrollar una teoría muy dualista acerca de la interacción, ya no del cuerpo y el cerebro, sino del cerebro y el alma. Y desarrolló una teoría bien mafufa, diríamos nosotros los mexicanos, en el cual el alma usaba simplemente el cerebro, a través de un mecanismo donde violaba prácticamente todas las leyes de la termodinámica, etc. Obviamente que no dio ninguna explicación acerca de esto, pero todo tenía un sustento pues medio raro. Pero cuando mi colega y yo caímos sobre este problema, y no por John Eccles, por supuesto, sino que andábamos estudiando los circuitos cerebrales que sustentaban los movimientos voluntarios, y por accidente caímos en esta información de este hombre, y obviamente nos reíamos nosotros. Y él invocaba un circuito de la corteza cerebral, que está en la parte superior, la superficie del cerebro, que se conoce como el área motora suplementaria, y donde decía explícitamente que ahí es donde se da esta interacción. Es decir, que nosotros, el cerebro es simplemente el vehículo, las neuronas, y que el alma, que era algo volátil por ahí, simplemente las usaba. Y curiosamente, un investigador australiano que trabajó con él registró unas neuronas ahí en los monos cuando generaban movimientos voluntarios. Los monos, ya se pueden imaginar qué tipo de movimiento genera el mono. Entonces vio que esas neuronas efectivamente se encendían antes de que el mono iniciara el movimiento. Y de ahí se inició una serie de especulaciones muy interesantes que pues, obviamente mi colega alemán y yo nos dimos sin vueltas. No crean ustedes que yo me fui con las hipótesis del profesor John Eccles. Nosotros éramos neurofisiólogos, pero nos parecía interesante a pesar de todo esto, ¿no? Y en el fondo, mucho de lo que hacemos en ciencia ni siquiera tiene un sustento
tan científico como creemos. Es simplemente una especulación y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y obviamente que me he venido interesando en este problema porque yo me dedico a estudiar el mecanismo neural que sustenta la toma de una decisión. Las decisiones que nosotros tomamos son realmente decisiones tomadas conscientemente por mí o son las neuronas quienes toman las decisiones. Y entonces, pues, alrededor de esto va a versar mi charla. La charla es muy sencilla y me voy a apoyar en algunos textos, algunos datos neurofisiológicos para elaborar un poquito el tema. A lo mejor lo que van a notar es que el tema es muy completo, todo lo que está detrás de todo esto, pero sirve realmente para reflexionar, porque en el fondo, cuando